Nacido de nuevo, devocional 20 de abril, primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20-21, salvado. La palabra de Dios nos exhorta a vivir una vida donde se resalte el Evangelio en cada paso que damos, dispuestos a todo, incluso a sufrir, con el único propósito que los que nos rodean lleguen a tener una relación con el Padre a través de Cristo por medio del Espíritu Santo, donde cada uno debemos entender que el Padre perdona a los pecadores permaneciendo justo, sustituyendo nuestra injusticia con la justicia de Cristo, porque Cristo murió en la cruz por los pecados de otros. El justo muere por los injustos. Cristo escogió morir en la cruz para darnos salvación y todos y cada uno de nosotros somos llamados a imitar a Cristo, no pagando mal por mal. Debemos negarnos a nosotros mismos, dispuestos a sufrir, hasta en nuestra propia familia, por testificar con palabras respaldadas por acciones acerca de la esperanza en Cristo Jesús, dando testimonio que andamos en el Evangelio de Cristo. Estamos en medio de un mundo no diferente al tiempo de Noé: incredulidad, burla, oídos sordos. Y es en medio de ese mundo que estamos llamados a dar testimonio, haciéndolo por medio del poder del Espíritu Santo, que obró en la proclamación de Noé, que obró en la resurrección de Cristo y que ahora opera en nosotros, donde Cristo ya ganó la batalla. Por tanto, nuestra vida la debemos caminar por la fe en Cristo Jesús, en medio de esta generación, sin temor, pensando que aunque muchos desobedecen el llamado del Evangelio de arrepentirse de sus pecados, nosotros cumplimos con la misión de dar testimonio, tomando como ejemplo a Cristo. Obró, Cristo obró en los tiempos de Noé por medio del Espíritu, siendo Noé el heraldo de su tiempo, y hoy cada uno de nosotros debemos ser heraldos del Evangelio de Cristo, aun siendo rechazados, aun en sufrimiento. A la gente se le olvida que la principal causa del diluvio fue la desobediencia. Pecó y se alejó de Dios. La violencia, la corrupción, la idolatría, toda clase de maldad en su máximo auge. Solo Noé fue encontrado justo, y Dios fue paciente esperando si alguno otro se arrepentía. Vemos que solo 8 se salvaron. Dios siempre ha sido paciente y ha tenido amor con la humanidad. A nosotros también, por ese amor, en estos tiempos nos llama a arrepentimiento, a cambiar nuestra vida y que esté acorde a la palabra de Dios. Por eso es necesario que evaluemos nuestra vida con respecto a la obediencia a la palabra de Dios, si estamos viviendo en armonía con la Trinidad, si nuestras acciones están dentro de la justicia divina, si oramos y estudiamos la palabra de Dios para tener la sabiduría divina y dejar nuestra sabiduría humana y poder seguir los principios establecidos conforme a la palabra de Dios. Es por medio de la fe en Cristo, luego el arrepentimiento genuino, que son perdonados nuestros pecados. Por tanto, la salvación es producida en nuestro interior y manifestado en lo exterior por medio del bautismo. Por tanto, no es necesario ufanarnos de ser bautizados, porque esto es solo un testimonio exterior que en ese momento puso la fe en Cristo Jesús y la salvación que se nos otorgó en respuesta a esa fe, pero que esta fe manifestada debe ser cultivada diariamente para que la suciedad del pecado sea quitada, porque ninguno estamos exentos de volver a pecar. Por eso este pasaje habla de la buena conciencia hacia Dios. Si nuestro caminar se identifica con el caminar de Cristo, en una verdadera decisión refrendada día a día por medio de la oración y el estudio de la palabra de Dios para crecimiento de nuestra fe, siendo unidos con Cristo en su resurrección, andando en buena conciencia hacia la Trinidad, siendo parte activa del cuerpo de Cristo, reconociendo nuestras fallas, siendo limpios a través de Cristo y poder mirar a la Trinidad desde una buena conciencia. Cada día es necesario refrendar el compromiso con la Trinidad, porque en el transcurso del día podemos alejarnos del camino de la fe por las múltiples ocupaciones y situaciones que vivimos. Nuestro compromiso diario debe estar enmarcado en tratar de vivir acorde a los principios y valores enseñados por Cristo para una comunión más y más con la Trinidad, apoyando nuestro camino de fe en el cuerpo de Cristo, no dejándonos de congregar y apoyándonos en la fe unos con otros para andar conectados a la sabiduría, la gracia, misericordia y amor divino, caminando acorde a la palabra de Dios, conforme va creciendo nuestra fe, dándonos una buena conciencia. Cada uno de nosotros, cuando somos regenerados por medio del Espíritu Santo, somos capacitados para arrepentirnos y profesar nuestra fe, proponiéndonos cada día la vida nueva, recta, no apoyada en formas externas, sino mirando espiritualmente las ordenanzas y preceptos de la palabra de Dios. Porque cuando la vida se reduce a cosas externas, se camina sin Cristo, en ritualidades, sin efecto espiritual, alejados cada día más
Aunque manifiestan haber recibido el bautismo, leer la palabra de Dios, orar con mucho fervor, redujeron todo a una religión basado en lo externo, pero no experimentando lo interno, costándoles perdonar, arrepentirse, caminar diferente. Por eso no se debe descansar hasta estar limpiados por el Espíritu y la sangre de Cristo, para ser purificados por medio de la resurrección de Cristo a una nueva vida, una vida en Cristo Jesús, teniendo presente lo que nos dice la palabra de Dios. Estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Por tanto, no podemos vivir un evangelio diferente que el evangelio de Cristo para tener las riquezas maravillosas de su gracia redentora y santificadora, la cual es efectiva en nosotros por su sangre y la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque Cristo padeció una sola vez por los pecados de la conducta injusta de la humanidad y salir de la prisión del pecado donde no se tiene conciencia del pecado. Es tiempo de vivir una vida en Cristo Jesús. Es tiempo de orar, estudiar la palabra de Dios para caminar en ella. Es tiempo de vivir un evangelio práctico. Es tiempo de aprovechar todos los medios para predicar la palabra de Dios, porque los tiempos actuales no difieren mucho de los tiempos de Noé. Y al igual que en ese tiempo, hoy está vigente el llamado al arrepentimiento, a la confesión de pecados, a venir a Cristo, crucificar nuestra carne y caminar en Cristo, con Cristo y por Cristo, agradando en cada paso a la Trinidad, dentro del amor, la gracia, la sabiduría divina, menguando cada día para que Cristo crezca en nosotros. Ante esto, evalúa hoy, ¿salvado? Papito Dios, gracias Señor Padre misericordioso, porque una y otra vez nos confrontas con tu palabra. Gracias Padre bueno, porque una y otra vez nos hablas de la religiosidad, pero también Padre misericordioso nos hablas de la oportunidad de caminar en tu Hijo, Padre misericordioso. Por eso, Padre amado, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias, Señor, porque cada día vemos la misericordia, Señor, no solo con nosotros, sino con este mundo, Padre misericordioso, pero también cada día vemos el llamado, Señor, a ser el heraldos del Evangelio, Padre bondadoso, donde todos y cada uno levantemos, Señor, el Evangelio, Padre misericordioso de salvación. Papito Dios, gracias, Señor, porque nos llamaste, Padre misericordioso, y hemos respondido a ese llamado, Señor. Pero también somos exhortados, Padre misericordioso, a caminar siempre en tu palabra, a estar identificados con Cristo, Padre misericordioso, a cada paso que damos. Por eso, Padre bueno, hoy te damos gracias, Padre amado, por todo lo que has hecho, Señor Padre misericordioso, en nosotros, con nosotros y por nosotros, Padre bondadoso. Gracias, Padre bueno, en el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenos días para todos, les hablo el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones y evalúa hoy, salvado. Si esta palabra tocó tu corazón, compártela. Muchos necesitan evaluar, salvado. Si necesitas palabra, ve a nuestra página web, Su Gloria en mi Bogotá, o ve a nuestro Twitter, @bernalpastor, o ve a nuestro Face, a nuestro Instagram, a nuestro YouTube, Su Gloria en mi Bogotá. En ellos encontrarás palabra del Señor. Buen día.